ligado a un vaso anterior y se va a hacer lo propio con un vaso posterior, de manera que se pueda mantener una mayor distancia al liberar la tensión vascular entre el bacinete y la vía biliar. Sabemos que esta vía biliar es ancha, es una vía biliar que ha sido ya instrumentada post-pancreatitis con una coledocolitiasis que ha sido resuelta. Entonces, preferimos soltar completamente la vesícula pequeña, que no llega ni a 4 centímetros de borde hepático, ¿no? Para poder tenerla totalmente libre del hígado y tomar decisiones de dónde hacer la sección. No nos preocupa ni nos afecta, nos molesta dejar conductos císticos largos o incluso dejar bacinete, ¿no? Incluso dejar abierto todo. O sea, todo debe dirigirse a evitar la lesión de la vía biliar, ¿no? Esto lo muestro porque los sangrados transitorios que no son significativos en volumen sí son importantes porque oscurecen la visión. Entonces hay una serie de recursos para controlarlos. Coagulación selectiva, usar una gasa presionando, ¿no? Y aquí, como estábamos mencionando en su momento, vamos a trabajar con la vesícula suelta y decidir a qué nivel hacemos la sección, ¿no? Muy alto, casi en el bacinete. Aquí no entran clips, eso está muy fibroso y muy rígido, y preferimos dejar un cístico largo incluso con bacinete, y si fuera necesario regresar a la vía biliar por vía CEPRE para limpiarla nuevamente, a tener cualquier riesgo de lesión. O sea, el gastroenterólogo endoscopista puede hacer aseos de la vía biliar posteriores, pero la solución a un daño biliar, a una lesión de vía biliar es complejísima. Ahora sí. Entonces, seguimos con la anatomía. Más que mostrar la complejidad de las ramas de la arteria hepática, que los cirujanos conocen muy bien, quiero referirme a este componente importante que a veces es una ayuda y reparo anatómico, ¿no? El componente iliar del plexo epicoledociano. Estos vasos que equivalen a los vasa vasorum de los vasos sanguíneos tienen un trayecto peculiar y uno lo puede identificar con las imágenes de alta definición con las cuales trabajamos actualmente. Entonces, la manera como se presenten estos vasos nos va a ayudar un poco a definir si estamos, por ejemplo, sobre el biliar o sobre un conducto cístico. Esa es la utilidad a veces de este plexo epicoledociano. Vamos a referirnos por un momento a la matriz vascular de la zona en la que trabajamos, que es el tronco celíaco. Tronco es porque tiene 2 de 3 vasos por lo menos. El tronco celíaco está formado por la gástrica izquierda coronaria estomáquica, la esplénica y la hepática común. Esto en el 85% de los casos es lo que se va a ver. Ya en un 9%, cerca de 10% de los casos va a haber un tronco hepatoesplénico. La coronaria estomáquica o gástrica izquierda va a tener un nacimiento independiente y el tronco va a ser hepatoesplénico. Si bien aquí no trabajamos, de aquí hacia la derecha la zona de trabajo. En este caso, es otro tronco de 2 vasos en el cual la arteria hepática común nace directamente de la mesentérica superior y tiene un trayecto posterior a la vena mesentérica. Esta es la zona en la que vamos a trabajar. Aquí se ve, por ejemplo, una arteria hepática naciendo directamente de la mesentérica superior. Este caso nuestro lo muestro porque quiere un poco ejemplificar cómo una cirugía puede ser muy compleja y muy difícil, en circunstancias en las cuales uno no tendría por qué anticipar problemas. Es una cirugía en una paciente de edad media que ha tenido cólicos múltiples, no tiene alteraciones en la vía biliar, tiene un perfil bioquímico normal, pero encontramos muy ancha la zona donde debemos trabajar. Esta zona es muy ancha, hemos ya ligado un vaso que estaba por delante de lo que suponemos que es el conducto cístico y tensaba la zona, entonces es un vaso que al ligarlo nos permite poder traccionar un poco mejor. Esto que estamos asumiendo que es el conducto cístico es realmente ancho y lo estamos midiendo y lo estamos como ordeñando incluso, ¿no? Ustedes ven que esto no luce como un cístico, pero está en la posición del conducto cístico. Entonces, hay sangrado, no estamos satisfechos con lo que estamos observando, tenemos que desandar, revisar anatomía, no sé si ya lo notaron. Lo que es un colédoco que está suelto, es un colédoco que está fuera del lugar, digamos, es un colédoco que está
en la posición en la que debiera estar el conducto cístico. Ahí se está trazando, ¿no? Es un coleodoco totalmente alto y expuesto, en posición muy fácil para ser lesionado, ¿no? Hace un arco, una H. Entonces aquí estamos tranquilos porque primero hemos evitado una lesión biliar. Se ha identificado que lo que pensamos que era conducto cístico no lo es. Vamos a trabajar para hacer un control vascular transitorio y poder terminar la operación, ahora sí alejándonos de la inminencia de lesión grave biliar que había. Si se insistía en el trabajo en esa zona, se iba a producir una resección de la vía biliar, no una lesión, una resección. Aquí vamos a hacer lo que llamamos construir un conducto cístico, si es que es posible. Ya sabemos que el colédoco está bajo, no nos preocupa mucho si ha habido paso de cálculos, eso se lo podemos dejar luego al doctor Segarra si fuera necesario, y vamos a alejarnos de este colédoco que está en una posición realmente de peligro. Entonces, no vamos a poner clips, vamos a usar una ligadura, ahí usando seda, un material fuerte, ¿no? Y nos estamos alejando de la zona problema. Estamos cortando en el pleno bacinete, probablemente en la vesícula, y lo que estamos dejando es un conducto cístico muy corto, en un caso con una anatomía muy compleja, no consideramos aberrante, sino una variación anatómica, porque realmente en la vía biliar no hay aberraciones, lo que hay son variantes anatómicas. Y con la tranquilidad de haber evitado una lesión biliar que era, si se sucedía, era muy grave, porque hubiera sido una resección biliar. Entonces tenemos ya revisada la zona, un drenaje transitorio, cerrado, no hay drenaje, con controles bioquímicos y seguimiento de imágenes, y si fuera necesario con la resonancia, podemos saber si hay algo en la vía biliar para limpiar luego. Este caso nos muestra cómo, sin preverlo, se puede ver una anatomía de mucho riesgo. Regresamos nuevamente a la anatomía entonces, tenemos el tronco celíaco, y sabemos que hay arterias hepáticas accesorias hasta un 15% de los casos. Arterias hepáticas que pueden confundirse con la arteria cística, por eso lo muestro. Entonces, la arteria hepática accesoria derecha, que es rama de la mesentérica superior, viaja por detrás de las venas mesentérica e ingresa a la zona del triángulo de Calón. Esto está en riesgo en la disección. Una arteria de más de 3 milímetros no va a ser una arteria cística. A eso me voy a referir luego. Y aquí se ve como la arteria hepática accesoria tiene un recorrido retropancreático y se encuentra en la zona de trabajo de la colecistectomía. También hay arteria hepática izquierda que no está en riesgo en la Colelab, sino en la cirugía de Nissen, en la cirugía del hiato esofágico. Esta arteria se va a encontrar en la par flácida, cuando uno hace la cirugía de hiato esofágico, de reflujo, incluso cirugía bariátrica, debe respetarla, porque es una arteria que va a ir a un subsegmento hepático. La arteria cística, que es otro de los elementos con los cuales trabajamos, revisando la anatomía, tronco celíaco, ¿no? Arteria hepática común, abajo gastrodenal, arteria hepática principal, derecha e izquierda, la arteria cística. La arteria cística se divide en dos habitualmente, una rama profunda y una rama superficial. Esto es, digamos, la imagen habitual, lo que uno espera encontrar. Aquí con más detalle, pero solo en las 3/4 partes de los casos, la arteria hepática derecha está en posición retrocoleociana. Hasta un 25% de las veces, esta arteria hepática va a cruzar por delante del coledo. Entonces, esto está en riesgo en la coledocotomía en la exploración de vías biliares. La coledocotomía debe ser alta, pero no tanto. No debe llegar a la bifurcación. Y si tiene que llegar por algún motivo, uno tiene que ser muy cuidadoso en no lesionar una arteria hepática derecha, que hasta en el 25% de los casos va a encontrar en esta posición, ¿no? Anterior al colédoco. Esta circunstancia de arteria hepática, además de joroba de oruga, ¿no? Hace que la arteria hepática se confunda con la arteria cística. Ya no solo la accesoria que puede pasar por acá, sino esta oruga que vamos a mostrar. Este es un caso nuestro también. En el que vamos a encontrar un vaso muy grueso, que está en posición de arteria cística. El profesor John Skandalakis, que es el jefe del servicio de cirugía, lo era porque ya se retiró de Emory University, lideró durante muchos años un equipo de cirujanos que investigaban anatomía. Se piensa que la anatomía pues, es una antiguaya, que es algo para que se investigara en el siglo XIX, pero este equipo de Emory trabajó en investigación anatómica, y una de las conclusiones a las que llegó es que un vaso mayor a 3 milímetros no puede ser la arteria cística, así está en esa posición. O sea, uno la tiene aquí en el camino, provoca ligarle, ponerle un clip y seguir la cirugía, pero el calibre no permite pensar en que sea una arteria cística. Y de hecho no lo es. Es una arteria hepática derecha en joroba de oruga, que nos hemos tomado el trabajo de disecar,
aislar, ahí estamos trazando el camino, y aquí está la arteria hepática cística. La arteria cística, perdón. Entonces, si se hubiera ligado acá, lo que hacíamos era producir una alteración del riego, tal vez con consecuencias no muy importantes, pero no se debe ligar la arteria hepática derecha, punto. Lo que se liga es la cística. Aquí está clarísimo. La arteria en oruga la tienden. ¿Qué es, hijo? Y esto es una reconstrucción en 3D de lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, todo esto lleva a una reflexión. O sea, ¿por qué debemos conocer bien la anatomía? Porque el evitar una lesión biliar no debe depender de que ese día el cirujano haya amanecido de buen humor o inspirado, o que sea especialmente cuidadoso, o que esté pues en un día brillante. Un día no muy brillante va a lesionar nivel biliar y le va a arruinar la vida a un paciente. Entonces, el profesor Steven Strasberg, que se ha retirado hace muy poco, ha liderado desde los inicios de los 90 un equipo en Washington University que se ha dedicado a tratar de convencer a los cirujanos que trabajen con seguridad. Yo recuerdo en los primeros congresos del American College a los que asistí, el tema era cómo aplicar los criterios de la aviación comercial a la cirugía. Hay miles, literalmente, decenas de miles de horas de vuelo en aviones y no se caen los aviones. ¿Por qué? Porque aplican un sistema que ellos llaman by the book. O sea, la gente sigue normas y protocolos rígidos, y si el protocolo no se puede cumplir, hay un mecanismo de salida. Eso se intentó desde el inicio de los 90 en American College, y luego el profesor Strasberg de Washington University ha liderado este grupo que ha trabajado en muchas medidas que han ido, felizmente, calando en el ánimo de los cirujanos, y casi todos creo que lo hacen ahora. Esto es muy reciente, bueno, relativamente reciente, pero son los 3 pasos conceptuales para evitar la vía biliar, e incluye como paso 1 lo que Strasberg propuso ya desde el año 96 o 97, que es la visión crítica de seguridad, a la cual nos vamos a referir ahora. La visión crítica de seguridad busca obtener una anatomía segura. El segundo paso es tener el punto de inflexión o el punto de detenimiento, reconocer un riesgo de daño y saber cuándo parar. Y el tercer paso es los procedimientos de salida, los bail-out procedures. Cómo salir del problema si vemos que no se puede hacer una visión crítica de seguridad o no podemos hacer una cirugía segura. De saber cómo y cuándo completar la operación. Todo esto va a obtener seguridad y no tener este problema. Este no es un caso nuestro, por si acaso. Acá hay una lesión grave de vía biliar y un montón de clips, ¿no? O sea, acá se ha disparado impunemente clips porque ha habido sangrado probablemente y ha terminado una lesión grave de vía biliar, ¿no? Esta es la situación de terror que debemos evitar. Esto le acorta la vida al paciente, está malo como tener una neoplasia. El paciente tiene una vida tristísima y con muchos problemas a partir de la lesión biliar. Entonces, propuso Strasberg y ha sido aceptado por SAGES y por todas las sociedades de cirujanos del mundo. La visión crítica de seguridad. Yo sé que esto es conocido por los cirujanos que trabajan en esta zona, pero acá tenemos un auditorio de cirujanos de múltiples especialidades y creo que es importante que todos lo conozcan. Tiene 3 elementos que son los que hay que conseguir. El triángulo hepatocístico debe estar limpio de tejido graso y fibroso. No se tiene que exponer el colédoco. El último tercio de la vesícula, un 20%, se ha separado el hígado. Y solo 2 estructuras se deben ver entrando a la vesícula. Nosotros hacemos esto desde hace unos años siempre, maniáticamente. Y si no lo logramos, consideramos que es una cirugía muy difícil. Entonces, estos son casos nuestros. 2 estructuras entrando, más o menos el último tercio de la vesícula, y una limpieza prolija de tejido graso y fibroso. Lo mismo, visión crítica de seguridad. 2 estructuras, esto se documenta con fotografía fija y con video. Sí se puede conseguir la visión crítica de seguridad. La hemos conseguido en una vesícula intrahepática en un 50%. Es muy laborioso, pero es lo que uno le ofrece al paciente por seguridad. Entonces, la visión crítica de seguridad hay que conseguirla, hay que intentar conseguirla. Y si no se logra, hay procedimientos alternativos, ¿no? La ventana amplia, solo 2 estructuras entrando a la vesícula, incluso con sangrado se debe conseguir. Se puede hacer hemostasia transitoria y obtener visión crítica de seguridad. El paso 2 es ¿cuándo detenerse? ¿Por qué detenerse? Estas reglas de detención, que son conceptos usados en aviación y las plantas de energía nuclear para tener seguridades óptimas. Este concepto hay que aplicar en la cirugía laparoscópica de vesícula. Puede ser difícil definir con exactitud las reglas, incluso pueden variar de un centro a otro. Si es un centro de entrenamiento de residentes, las reglas pueden ser más rígidas. La regla puede ser, por ejemplo, si el residente no logra una collageografía donde se muestre claramente la integridad de la vía biliar, no puede poner un clip ni cortar nada. Hay centros de entrenamiento que tienen esas normas. Entonces, depende en qué se esté trabajando, es que uno aplica y pone los reglamentos. Un ejemplo es este. Si la visión crítica de seguridad no es posible dentro de un límite de tiempo razonable o después de efectuar diferentes estrategias de decisión,
el cirujano debe optar por una estrategia salida. No hace una colestectomía completa. En el paso 2, aquí se ve condiciones muy peligrosas, un absceso no se puede disecar hacia abajo, hay que tener un procedimiento de salida. Entonces, las indicaciones deben usarse cuando no se puede lograr visión crítica de seguridad, o cuando la seguridad del paciente, de la operación, está comprometida. Un paciente comienza a tener inestabilidad hemodinámica, o comienza a hacer hipercarga y comienza a ponerse mal. Las opciones son esas tres, básicamente, aunque no son las únicas. La colecistectomía subtotal, la sonda de colecistostomía, o poner unos drenajes nada más. La subtotal básicamente tiene dos tipos. Esta, que parecería la más lógica, que es seccionar alto, dejar el bacinete y reconstruirlo, o sea, dejarlo muy bonito y muy cerrado. Yo le veo el inconveniente, y muchos cirujanos piensan igual, que aquí uno está postergando el problema para el futuro. Uno está construyendo una neovesícula pequeña que va a enfermarse nuevamente, así uno le haya sacado cálculos, la bilis litogénica va a formar cálculos nuevos, uno está dejando una pequeña vesícula problemática para el futuro, se está comprándose un problema para más adelante. Es más lógico esto, la vesícula de tipo fenestrada, en la cual uno secciona, deja parte de la pared o deja el bacinete, incluso queda el orificio del cístico, que sí se puede ceder cerrar. Se sabe que uno va a dejar una fístula biliar transitoria, es manejable. Lo que es muy grave, muy difícil de manejar, es una lesión de viabilidad. Entonces, el riesgo de cálculos es bajo y los síntomas recurrentes también pocos, ¿no? Esto es un caso nuestro y no se entiende porque así es como se ve, por eso es que definimos hacer una cirugía fenestrada, no se entendía esta zona. Hemos incluso aquí desprendido el fondo vesicular y la zona de trabajo no está clara. Entonces vamos a proceder aquí se ve bien claro, estamos cortando y dejando bacinete, un buen bacinete, y vamos a explorarlo, vamos a limpiar, hacer una colecistolitotomía, hurgar, etcétera, para no dejar un cálculo, pero vamos a dejar este bacinete. Y se deja el bacinete y se deja con un dren mejor cerrado, este es un tipo Jacques-Prat, que es uno de los que usamos. Uno va a dejar una fístula biliar transitoria. Si después de unas semanas esa fístula tiene un gasto que se considera significativo, uno hace una colangio-resonancia magnética, como aquí se ve, aquí está el dren, aquí se ve una vía biliar discretísimamente dilatada, pero porque tiene una enfermedad esfinteriana, este es un esfínter estrecho, cerrado, rígido, probablemente aquí lo que cabe es hacer una esfinterotomía, probablemente poner un stent y esta fístula cierra rápidamente. Pero se evitó una lesión biliar. Si hubiéramos neciamente insistido disecando acá, la lesión era probable. Esto es un paciente que tiene una bolsa, tiene una fístula transitoria y con una colangio-resonancia, una cepra y un stent, el caso está resuelto para siempre. Este es otro caso muy reciente de un cirujano de la tercera edad, bien avanzada, en muy buenas condiciones generales, pero él ha tenido ya 2 o 3 episodios de pancreatitis aguda biliar y no quería operarse. En este último hizo un cuadro séptico con un plastrón tóxico, con líquido libre, y hubo que entrar a explorarlo de emergencia, y nos encontramos con este problema. Un plastrón que después de 25 minutos solo habíamos podido despegar el píplon y el colon transverso, que está firmemente unido. Decidimos que había que tomar un procedimiento de salida. Este fue el procedimiento de salida. Abrir el fondo vesicular y comenzar la cosecha de piedras, que las ponemos en una bolsa, tratar de hacer una colecistolitotomía prolija. Si el paciente está estable, uno puede tardarse media hora, de repente sacando todas las piedras para no dejar un problema para más adelante, ¿no? Preparar una jareta y dejar una sonda de colecistostomía. Antes se usaba la sonda de Petzer, ahora usamos la sonda de Foley más gruesa que tengamos y de látex. ¿Por qué látex? Porque queremos inducir una fibrosis. No queremos generar un problema para más adelante. Esta sonda de látex va a inducir fibrosis y como se va a quedar un par de meses la colecistostomía, esta fibrosis va a excluir funcionalmente la vesícula. Entonces, en este caso puntual, después de 2 meses había un gasto de 50 mililitros por día. Era poco, pero era un gasto que molestaba al paciente. Entonces hemos procedido a hacer una colangio-resonancia que se ve aquí está más claro la sonda de colecistostomía, y la vía biliar está perfecta y es delgada. Entonces, este caso lo hemos comentado incluso con uno de los expositores que nos sigue ahora, el doctor Segarra, y dijimos, el doctor tiene 86 años, tiene una vía biliar delgada, ha tenido 2 o 3 pancreatitis, el gasto es de 50 mililitros, mejor no le pongamos un stent, porque el stent puede traer problemas, movamos un poco esta sonda de colecistostomía para evitar el efecto sifón, porque está muy cerca probablemente a la vía biliar. Le hemos retirado 5 centímetros y a la semana el drenaje era 5 y 2 semanas después es 0. Ya salió. Problema resuelto. Problema resuelto, hizo un procedimiento de salida. No se hizo colecistectomía, se hizo una colecistostomía. ¿Cuándo convertir? Ese es un tema bien interesante. Al inicio de la experiencia, cuando uno tiene problemas, convertía. Ahora los cirujanos que trabajamos en vía biliar por la paroscopía, sabemos que uno ve muchísimo peor cuando convierte.
pasa de tener aumentos y alta definición a tener un campo sucio, en que hay que tener a alguien jalando, a veces no están las tablas separadoras porque se usan casi nunca, y la imagen es inferior. Entonces, antes de convertir, es mejor una estrategia de salida como la que hemos mostrado hace un momento. A este paciente que de hace un momento, así fuera con las manos dentro, no íbamos a sacar esa vesícula. Íbamos a hacer lo mismo, pero con una incisión de Kocher, con posibilidad de infección, con dolor postoperatorio, con una herida que se puede infectar, con una herida que se puede complicar. Entonces, para hacer lo mismo no se debe convertir, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que sí tal vez convertir? Y esto creo que es un poco un acuerdo general. Cuando el paciente no tolera el nuevo peritoneo y está mal, está haciendo probablemente una hipercarbia, está inestable. Cuando no se puede controlar un sangrado activo. Sin embargo, uno debe tratar de hacer un control temporal del sangrado, con clips temporales, con conversión. Si a pesar de ello no controla un sangrado importante y está pensando en porta, en un sangrado de una hepática accesoria o una hepática derecha, habrá que abrir. En la imposibilidad de hacer una buena sutura, que liga una estructura o que repare una disminución intestinal, o cuando no se pueda completar una estrategia de salida adecuada, ¿no? Ahí tal vez se convierte, pero realmente pasan años y uno no convierte un paciente porque no ve mejor. ¿Y cuando no es bueno convertir? Para evaluar mejor una lesión de vías biliares. Si el cirujano lesiona vía biliar, está tenso, está nervioso, está con el ánimo en el suelo, el peor momento para reparar una vía biliar. Probablemente no sea él, ni sea el momento para reparar la vía biliar. ¿Para qué abrir el abdomen? Mejor es drenar y transferir al paciente a un centro de referencia o a un equipo que esté más capacitado o a su mismo equipo días después. Para continuar disecando y hacer lo mismo tampoco se debe convertir, ¿no? Si uno ve que tiene que hacer una estrategia de salida, abrir el paciente para seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo por la paroscopía es una mala decisión. Y sobre todo porque los cirujanos jóvenes tienen poca experiencia en cirugía abierta. Entonces la cirugía abierta va a ser un reto muy complejo al cual se enfrentan muy de vez en cuando. Esta casuística, este dato de la media de 8.9 casos de cole abierta en residentes graduados es de la Universidad de Buenos Aires, no es nuestra, ¿no? Yo no tengo la data local, pero parece que no se opera mucho más. Entonces un cirujano termina entrenado no habiendo hecho ni 10 colectomías abiertas. Entonces convertir es un problema. Por eso se dice que es razonable solo si uno va a ofrecer algo mucho mejor. Si no es mejor, continuar en la laparoscopía. SAGES, la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales Endoscopistas, tiene este programa de 6 pasos, que más o menos resume lo que hemos visto. Entender y aplicar la visión crítica de seguridad, entender y reconocer la anatomía, yo diría que no aberrante, sino las variantes anatómicas, tener este tiempo de detenerse, la pausa, antes de clipar y de cortar cualquier estructura tubular. Y en programas de entrenamiento, es tan rígido como lo que comenté. Hay programas de entrenamiento que no permiten al residente cortar ni ligar si no ha mostrado una colangio intraoperatoria que muestre la indemnidad de la vía biliar. Y eso va a usar la colangiografía, que ya no es tan liberal en estos tiempos. En nuestra época de entrenamiento sí. Todas las cirugías iban con colangio intraoperatoria, ahora las hacemos muy selectiva. ¿Cuándo reconocer los problemas y saber cómo manejarlos y pedir ayuda en los casos difíciles? Como un intento de resumen, quisiera decir que el buen juicio quirúrgico es un componente esencial en la colectomía segura, y los principios importantes deben incluir cuándo o comprender los conceptos de reglas de detención y pausa y utilizarlos para mejorar la seguridad de la operación. Saber cuándo pedir ayuda y reconocer las indicaciones para convertirlo en un procedimiento abierto y entender sus limitaciones, ¿no? Si es necesario, obtener la ayuda de un colega más experimentado. Y conocer las estrategias de salida y utilizarlas para completar operaciones de forma segura. Todo esto apunta a la mayor seguridad para el paciente. El objetivo principal, y eso es lo que debe guiar, debe ser el norte del trabajo en esta zona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gambiracio. Realmente su exposición ha sido bastante ilustrativa, con bastante escalofrío de ver las cosas como eventualmente se presentan. Pero justamente de eso se trata. Hay que no solamente estar preparado para el pre, el intra y sobre todo saber salir adecuadamente por el bien del paciente. Correcto. Bien, voy a tener el gusto de presentar ahora, para continuar con nuestra reunión, al doctor Arturo Segarra Chan. Él es médico cirujano de especialidad de gastroenterología. La especialidad la hizo en la Universidad Cayetano Heredia. Trabajó y entonces en la Universidad Cayetano Heredia y él trabaja en la clínica Javier Prado también, de modo tal que vamos a tener la suerte de escucharlo en su disertación sobre la parte que le corresponde
en los cuadros agudos de colecistitis. Doctor Segarra, lo escuchamos. Ok, buenas noches con todos. Gracias por la invitación a la Academia Peruana de Cirugía. Es un gusto compartir esta mesa redonda con el doctor. Su micro, doctor Segarra, su micro. Se quedó sin micro, doctor Segarra. Ok, gracias. Nuevamente agradezco a la Academia Peruana de Cirugía por la invitación y es un gusto compartir esta mesa redonda con el doctor Aurelio Gambirazo y con el doctor Elder Silva, con quienes hemos visto varios casos en la práctica clínica. Así que voy a comenzar con la presentación. Perfecto. El manejo endoscópico de la vía, el manejo endoscópico de la vía biliar, básicamente me voy a centrar en algunas generalidades, lo que es el manejo de la coledocolitiasis, estenosis biliar, malignas y benignas, y la fístula biliar. Y terminaré con las complicaciones de estas. ¿Ok? Bueno, es importante saber que el manejo de la vía biliar por vía endoscópica se remonta a los finales de los años 60 y fue hasta inicios de 70, específicamente el año 74, donde se comenzaron a hacer las primeras, no solamente exploraciones de la vía biliar, sino también las primeras papilotomías. Y algunos mencionan que de este año 74 comienza ya un poco lo que es la endoscopía o la colangiopancreatografía ya terapéutica, ¿no? Al principio, básicamente los procedimientos endoscópicos de la vía biliar eran básicamente diagnósticas, ¿no? Y con los años requirió un entrenamiento adicional por parte del gastroenterólogo y en algunos sitios también lo desarrollan los cirujanos, ¿correcto? En el año 96 aproximadamente va a haber digamos, una disminución de los procedimientos y eso en base a que el ingreso de la ecoendoscopía y de la resonancia magnética quitan un poco el protagonismo o la necesidad de hacer algunos procedimientos de las vías biliares. ¿Ok? Y ocurre lo siguiente, disminuyen los casos diagnósticos y aumentan más los casos terapéuticos o las CEPRES terapéuticas, ¿no? Y con esto también incrementan más el número de complicaciones. ¿Ok? Esto básicamente para orientarnos un poquito cómo vemos nosotros, es un estudio en Estados Unidos, una serie de casos, donde básicamente los procedimientos de CEPRE terapéutico aumentan con el tiempo y los diagnósticos cada vez se hacen menos. Seguramente el doctor Silva nos va a comentar un poco sobre la parte de la resonancia, pero básicamente comenzamos a desarrollar un poco más lo que es CEPRE terapéutica o los procedimientos terapéuticos. Este es el estudio, probablemente uno de los más grandes, una serie de casos más grandes, más de 1 millón de casos recolectados de CEPRE en vías biliares en pacientes norteamericanos. Y se compara un poco lo que ocurría en el 2007 y el 2016. Siempre los porcentajes de coledocolitiasis es una de las causas más importantes y de repente la principal causa por la que se hace estos procedimientos endoscópicos, ¿no? Probablemente las pancreatitis biliares disminuyen con el tiempo por la misma llegada de la colangioresonancia. Muchos cálculos biliares o en pancreatitis pues se eliminan espontáneamente, ¿no? Y acá vemos también los casos en aumento de colangitis y siempre hay un grupo grande de indicaciones, vamos a llamarle así, variables, ¿no? Donde podemos encontrar acá algunas disfunciones del esfínter de Oddi, algunas patologías de repente con una indicación algo dudosa, pero también están en ese grupo, ¿no? Básicamente en coledocolitiasis, la terapia de elección es el procedimiento de CEPRE, independiente de los síntomas, ¿no? O sea, un paciente con coledocolitiasis tiene indicación de extraer el cálculo de la vía biliar sin necesidad de que tenga algún síntoma importante. De hecho, que las contraindicaciones, seguramente las vamos a ver, tienen que ver ya un poco con los temas éticos, depende del paciente y la autorización, ¿no? Básicamente, la terapia endoscópica, la CEPRE, los procedimientos de CEPRE, básicamente el procedimiento estándar implica una esfinterotomía y un barrido de la vía biliar con un balón, acá vemos el baloncito, o una canastilla.
se dice que con este procedimiento estándar más o menos se logra extraer entre el 80 al 85% de los cálculos. Ojo, esto es una información norteamericana, y con el apoyo de otras técnicas que vamos a ver se logra hasta el 99% de los casos, ¿no? De repente también voy a presentar un poco de nuestra realidad que no se ajusta necesariamente a lo que reportan los norteamericanos. Y acá vemos básicamente en este primer escalón la esfinterotomía, el barrido con balón y canastilla, que es digamos, la mayor cantidad de procedimientos de CEPRE. Y para cálculos difíciles ya entramos a lo que es la dilatación de la papila con balón, que lo voy a explicar brevemente, la litotripsia mecánica, que ayuda un poco a mejorar a mejorar nuestra tasa de éxito en estos procedimientos. Y en este tercer escalón podemos ver lo que es el uso del coledocoscopio con litotripsia láser y hidráulica, que definitivamente mejoran la tasa de éxito. Algunos dicen llega hasta el 99%, las series norteamericanas, pero en nuestra realidad los costos son bastante altos y se requieren varias sesiones muchas veces. ¿Ok? Y finalmente, en estos casos también podemos recurrir a la cirugía cuando, digamos, las dificultades se presentan, ¿no? Y eso seguramente lo discutiremos a lo largo de las preguntas y las ponencias. Ok, cuando nos enfrentamos a un cálculo difícil, y la definición de cálculo difícil varía en el tamaño, algunos mencionan 15, otros más de 20 milímetros, ¿ok? Cuando nos enfrentamos a cálculos múltiples, los cálculos facetados siempre son más difíciles de extraer, ¿ok? Y siempre la anatomía del paciente es fundamental, ¿no? Los pacientes que presentan divertículos, ¿no? Papilas intradiverticulares, por ejemplo, y con la derivación, las cirugías, tanto la Billroth 2 o Jederups en algunos pacientes por diferentes motivos, eso también dificulta el acceso hacia la vía biliar. Y obviamente el encontrar, por ejemplo, en este gráfico vemos pues un cálculo aproximadamente de 21 milímetros y la parte distal bastante estrecha, ¿no? Entonces, por encima de una estenosis o una estrechez, las hepatolitiasis, que siempre son casos complicados, y algunos cálculos que se encuentran entre el conducto cístico y el colédoco, vamos a llamarlo síndrome de Medici, muy cerca a la desembocadura, de las desembocaduras bajas o implantaciones bajas del cístico también dificultan el acceso a extraer estos cálculos, ¿no? La primera forma o método que utilizamos para poder mejorar un poco nuestra tasa de rendimiento es utilizar un balón. En este caso utilizamos un balón y le inyectamos contraste, y eso nos ayuda a dilatar la parte distal de la papila, ¿ok? Lo que les quería mostrar acá básicamente es una experiencia en el Hospital Cayetano Heredia, donde enrolamos a 73 pacientes, es un estudio retrospectivo, y tuvimos una tasa de éxito de 76.7%. Las series hablan por encima del 80%, estamos en esos valores, ¿no? Esta es nuestra realidad. Y las complicaciones, generalmente vimos pacientes con pancreatitis y con sangrado y una perforación, ¿no? Que son las que mostraron en este estudio, ¿no? Acá podemos ver las gráficas, ¿no? Entras a la vía biliar, por una guía, se pone un balón de dilatación, y básicamente lo que haces es aumentas el tamaño del diámetro de la papila y puedes extraer el cálculo, ¿no? Otra de las técnicas que uno puede utilizar es el uso del coledocoscopio, y el coledocoscopio, como le digo, el que más se utiliza es el sistema madre-hijo, que tiene varias ventajas. La primera es que un solo operador puede controlar tanto el duodenoscopio como el coledocoscopio. Segundo, que tiene 4 tipos de movimientos y facilita el acceso a las diferentes partes de la vía biliar, ¿ok? Y a esto se le puede asociar una pinza de biopsia, o en este caso, para extraer cálculos, un litotriptor hidráulico o láser, ¿no? El tema de costos es un tema adicional y que seguramente también lo vamos a discutir, porque hay que ajustarnos a nuestra realidad. Bueno, la tasa de éxito varía entre 71 a 100%, series americanas. La ventaja es que puedes visualizar directamente al cálculo. Siempre nosotros que entramos a la vía biliar nos basamos en una imagen que tiene 2 dimensiones y que básicamente
los cálculos pequeños en una vía biliar grande se pueden esconder, si se puede decir así, por la cantidad de contraste que a veces no los permite visualizar adecuadamente. ¿Ok? Y bueno, también se mencionan complicaciones como colangitis, en estos casos son las más frecuentes en el 4% de los casos, ¿no? Tanto la colecoscopía con litotripsia, ya sea hidráulica o láser, tienen también sus complicaciones. Siempre la litotripsia, tanto hidráulica, que es la que más tenemos acceso nosotros porque es más económica y el equipo es más amigable para transportarlo. Tiene una tasa de complicación de 13.8%, la del láser es un poquito menor, pero tiene mayores desventajas como sangrado y perforaciones, ¿no? El láser es menos traumático, ¿no? Y el problema del láser es que obviamente es un equipo mucho más caro y difícil de transportar, ¿no? Solamente lo pueden manejar algunas instituciones con bastantes recursos o centro de referencia, básicamente. Y este es un poquito un esquema para ver lo que es el manejo del cálculo difícil. Básicamente los norteamericanos plantean la posibilidad de que el cálculo esté impactado o no esté impactado, ¿no? Si está impactado en la vía biliar, de frente ellos van a usar el colecoscopio con una litotripsia hidráulica o láser. Y básicamente, si es que lo logran sacar todo, o si no lo logran si no logran completar la limpieza de la vía biliar, dejan un stent, y ellos plantean el uso de ácido ursodeoxicólico para disminuir la formación de nuevos cálculos, ¿no? En nuestros casos, la mayoría no están impactados, y lo que se utiliza en estos casos es una dilatación del balón, que ya lo hemos mencionado, siempre viendo esa relación entre la vía biliar y el cálculo, ¿ok? Si la relación es mucho mayor, es menor a 1, quiere decir que es un cálculo, si la vía biliar distal es mucho más amplia, se puede usar una litotripsia mecánica, ¿no? Y si no se logra con eso, nuevamente regresar al uso del colecoscopio con litotriptor, láser o hidráulico, ¿no? Es básicamente estos temas. Ahora, cuando tenemos pacientes complicados con cirugías previas, ¿no? Y ahí hemos visto algunos casos, algunos cirujanos muy hábilmente dejan un extremo de una asa cerca a la pared abdominal y nos permiten el acceso por ahí en pacientes que, por ejemplo, en quistes de colédoco, que son pacientes que van a traer problemas a futuro, y seguramente lo podemos discutir en algunas preguntas. Lo que quería traerles acá es básicamente la serie publicada del doctor Hugo Cedrón. Él utiliza un enteroscopio de balón simple. Él publica 10 casos donde llega a la vía biliar y obtiene éxito en 8. Y estas son, comparto un poco sus experiencias y su imagen. También se pueden utilizar enteroscopios de doble balón para esto. También se puede utilizar en los hospitales utilizamos el colonoscopio pediátrico, siempre y cuando tengamos más o menos el esquema y la distancia, a qué distancia se ha hecho la derivación para poder tener el acceso, ¿no? En estos casos ya no se usa los duodenoscopios, ¿no? En estos casos usamos enteroscopios o, como hemos mencionado, colonoscopios pediátricos, ¿okay? Cuando tenemos dificultad también en el acceso, esto, digamos, ya es un poquito más alejado a nuestra realidad, pero, digamos, sé que en algunos centros del Seguro Social lo han hecho. Básicamente utilizan un ecoendoscopio para acceder a la vía biliar en algunos pacientes que tienen algún tipo de cirugía donde el acceso es difícil, y lo que hacen es un sistema ya no retrógrado, sino anterógrado, ¿no? Entran a la vía biliar a través del estómago, acceden con el ecoendoscopio, pasan una guía, entran, dejan la guía y a través de esa guía pasan un balón de dilatación, dilatan y, como ven acá, el balón lo empujan ya no retrógradamente, sino anterógradamente, ¿no? De manera anterógrada, y pueden tener éxito, digamos, no es
las publicaciones son más en el extranjero, no suele hacer mucho esto. Tengo colegas que cuando hay pacientes con derivación hacen también un sistema mixto, entran en sala de operaciones y se utiliza el endoscopio con apoyo del cirujano para acceder hacia la zona donde se quiere trabajar, ¿no? Vamos a pasar a la parte de las estenosis, de las vías biliares, y siempre el dicho es, toda estenosis hay que considerarla siempre maligna, ¿no? Después de hacer los estudios adecuados, la parte clínica, la evaluación clínica del paciente, los marcadores tumorales, las imágenes y todo esto, hay que saber que 2/3 de las estenosis indeterminadas llegan a ser malignas. Entonces, siempre es mejor pensar que las estenosis son malignas. El objetivo de la CEPRE en una estenosis es sacar muestra, ya sea a través de biopsia o citología, y asegurar un drenaje, ¿no? Lo clásico que nosotros utilizamos es la citología, básicamente el uso de cepillos, y estos cepillos nos facilitan a nosotros nos facilitan un éxito de muestra del 15 al 60%, y la citología más biopsia nos puede dar una sensibilidad que llega hasta el 60%. Las sensibilidades con el uso del coleidoscopio ya pueden llegar hasta el 66 a 72%, como vemos en las imágenes, ¿no? Seguimos, y la biopsia, en casos que no podamos obtener muestra, cuando fracasan los canales habituales de CEPRE, se puede utilizar econdoscopía. Tiene, en algunos casos, mejores resultados, siempre y cuando encontremos una masa o una lesión, ¿no? Una masa es más fácil acceder, y siempre las lesiones proximales disminuye su rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que siempre el econdoscopista busca lesiones que están cerca de la papila, ¿no? Las lesiones distales, de repente, va a ser de difícil acceso, ¿no? Y de difícil toma de muestra, ¿no? Importante saber que los drenajes endoscópicos se utilizan básicamente en casos de colangitis y para disminuir la colestasis, ¿no? Cuando tenemos estenosis benignas, la terapia endoscópica es de primera elección, ¿no? Pero eso tenemos que definir bien que es una estenosis benigna, ¿no? Ahí se puede utilizar un stent, nosotros decimos stent de plástico, y que nos ayuda, y se puede usar balón de dilatación para mejorar este tipo de patologías. Las estenosis malignas, ¿ok? Las estenosis malignas, nosotros utilizamos básicamente en tratamientos paliativos, ¿ok? En pacientes que ya no son candidatos a cirugías, o son pacientes con enfermedades avanzadas. Y también recordar que con el uso de la quimioterapia neoadyuvante, estas lesiones pueden generar estenosis, y en esos casos se podría utilizar antes de la cirugía algún tipo de stent temporal o endoprótesis temporal, o en caso de colangitis también se podría utilizar un drenaje endoscópico, ¿no? El drenaje de ecoendoscopía se utiliza cuando fracasa la CEPRE, cuando no tenemos la posibilidad de canular, o cuando hemos visto que hay anatomía alterada, ¿no? Este es un poquito el esquema que mencionan algunos, que lo podemos discutir. En casos de estenosis biliar, siempre definir si es que hay una lesión de masa, se hace un estudio de resonancia o tomografía, se define si hay una lesión de masa. Si hay una lesión de masa, buscar si es resecable o no. Si es resecable, vamos directamente a cirugía, o en algunos casos se puede hacer una punción con ecoendoscopía, ¿no? Ahora, si tenemos una lesión si no tenemos lesión de masa, podemos ir a ecoendoscopía, y ahí podemos definir la lesión que de repente en la resonancia no se ve, ¿no? Y ahí sí podemos otra vez entrar al tema si es que es resecable o no es resecable, y entrar de frente a cirugía. O también podemos ir a sospechar de que la lesión no necesariamente sea maligna, y ahí podemos utilizar otra vez entrar a CEPRE
para poder sacar una muestra de tejido y definir, o en todo caso utilizar una punción con ecoendoscopía, ¿no? Finalmente, los pacientes que no se llega al diagnóstico, ya podemos entrar en último recurso, en última instancia, con el coledocoscopio, ¿no? Eso nos ayudaría. Cuando ya tenemos la lesión que es benigna, o sea, ya hemos hecho el fluxograma, hemos visto que las biopsias han salido negativas, etcétera, etcétera, y tenemos claro que la lesión es benigna, ahí sí, de frente nos podemos ir al procedimiento de CEPRE y poder ver si es que tenemos acceso por una guía a través de la estenosis. Si tenemos acceso, usamos un balón de dilatación, perdón, podemos utilizar un balón de dilatación, podemos utilizar balones de dilatación y podemos poner stent biliares para poder mejorar esa estenosis, o también se están utilizando los stent cubiertos, y algunos hay biodegradables, o sea, ya no tienes que retirarlos, solito se desintegran, vamos a decir así, biodegradables. Y si no tenemos acceso, lamentablemente la guía no pasa por la estenosis, entonces tenemos que ir a un drenaje percutáneo y al uso de la ecoendoscopía a través del sistema Rendezvous, que nos ayuda a pasar la guía de manera anterógrada, ¿no? Esa sería una alternativa. Finalmente, otra de las patologías importantes es las fístulas biliares. Los estudios muestran que la mayoría de casos están relacionados a operaciones de la vesícula. Siempre recordar que las CEPRES tienen indicación en las fístulas biliares menores, ¿ok? Donde la lesión son en conductos o ramas distales, o en algunos casos donde hay lesiones a través del conducto cístico o por una coledocolitiasis residual. En las lesiones mayores, ahí hay un problema, porque cuando hay una disección completa del conducto principal o una lesión de una rama importante, probablemente el procedimiento endoscópico no sea el más indicado. La incidencia es de 0.25 a 1.9% en fístulas mayores, y en fístulas menores 0.38 a 1.2%, ¿no? El tratamiento es básicamente la colocación de endoprótesis, y en el segundo día después de la colocación de endoprótesis se ven buenos resultados y comienza a disminuir el drenaje de la fístula, ¿no? Este es un esquema que plantean básicamente en un paciente que hay una lesión de la vía biliar. Básicamente genera hemobilia. El tratamiento es primero es hacer una tomografía o un estudio de imágenes, entrar de manera quirúrgica y hacer un drenaje, ¿ok? Y en el segundo, una vez que se haya controlado la fístula, muchos pacientes pueden evolucionar favorablemente sin necesidad de hacer más. Y en el segundo, si fracasa eso, pueden ir a CEPRE, ¿ok? Y ver si es que es una fístula mayor, básicamente hacer el seguimiento con imágenes y planificar una cirugía. Y si es una fístula menor, nosotros podemos colocar un stent, y es lo que habíamos planteado, y estos en realidad evolucionan bastante bien, ¿no? O sea, al final se retira después de unos 2-3 meses, y el paciente evoluciona bastante bien. Si falla el stent, entonces tenemos que replantearnos y pensar que hay algo más, ¿no? Y ahí es donde recomiendan todavía pensar en que la lesión puede ser mayor, o que hay una lesión adicional, ¿no? Finalmente, le dejo un poco las complicaciones de estos procedimientos. Básicamente la más importante y que todos conocemos es la pancreatitis post-CEPRE, que se da hasta el 7% de los casos. Perforaciones mucho menores, colangitis y colecistitis, esto es cuando ingresa el contraste a la vesícula y puede generar colecistitis. Nosotros tenemos experiencia de que algunos casos de dolor abdominal se pueden originar por colecistitis post-CEPRE, y no necesariamente por una por una pancreatitis, ¿no? Eventos cardiovasculares también se pueden presentar, y la mortalidad varía en números de 0.4 a 0.49%, básicamente en procedimientos terapéuticos. Otras cosas más, otras patologías otras complicaciones más raras son hematomas, ilio, neumotoras, etc.
Yo quería comentarles un poquito que en el Hospital Rebagliati un grupo de cirujanos presentó una serie de 10 casos de perforaciones por CEPRE, ¿no? Es interesante porque algunos de ellos fueron diagnosticados como pancreatitis post-CEPRE. Y acá quiero hacer una mención que la pancreatitis post-CEPRE, primero saber que el hacer una CEPRE o acceder a la vía biliar puede producir una hiperamilasemia transitoria y no necesariamente ser una pancreatitis post-CEPRE. Entonces, nosotros recomendamos, bueno, las guías recomiendan hacer los estudios de la amilasa después de 12 y idealmente 24 horas de que el paciente ha sido sometido a CEPRE, y más aún si es que presenta dolor. Si no presenta dolor, en realidad hacer un estudio de amilasa muy temprano podría darnos un falso positivo, un falso diagnóstico de una pancreatitis post-CEPRE, y más aún si el paciente no tiene dolor. Pero también nos podría confundir en el sentido de que si hay una perforación y el paciente tiene una amilasa elevada, nosotros podemos asumir, tiene dolor, tiene amilasa elevada, pancreatitis post-CEPRE, y en realidad es una perforación. Y lo más importante en las perforaciones de las vías biliares es la detección temprana. Las detecciones tardías son las que conllevan a mayor mortalidad, ¿no? Y recordar también que no todas las perforaciones cursan con neumoperitoneo o con neumorretroperitoneo, ¿no? Y esas son las más difíciles de diagnosticar. Seguramente conversaremos un poquito sobre este tema, pero a mí me interesa mucho esta parte porque la publicación que hacen los doctores de cirugía, los cirujanos de Rebagliati, muestran que algunas complicaciones fueron pasadas como pancreatitis post-CEPRE y en realidad eran perforaciones, y que son las que tuvieron mayores complicaciones y mayor mortalidad. Bueno, quedo atento a las preguntas y cualquier duda, bienvenida, ¿no? Muchas gracias, doctor Segarra, muy amable. ¿Puede dejar de compartir para poder Sí. presentar? Gracias. Enseguida vamos a tener oportunidad de escuchar al doctor Elder Silva Paredes. Él es médico cirujano especialista en radiología por la Universidad Cayetano Heredia. Es miembro de la Sociedad Peruana de Radiología, es miembro del Colegio Interamericano de Radiología, de la Sociedad Europea de Radiología, de la Sociedad Española de Radiología Médica, es radiólogo de staff de una gran empresa como el Resocentro, ¿no? Es un ponente, expositor de cursos y seminarios a nivel nacional e internacional y autor y coautor de artículos médicos publicados. Doctor Elder Silva, bienvenido y muchas gracias. Adelante, por favor. Se está viendo bien, pero tiene que habilitar su audio, doctor. Ahora. Ahora sí le escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, primero, como le digo, para agradecer la invitación, la charla se trata sobre la evaluación por resonancia magnética de la vía biliar, diagnóstico y alcances. Los objetivos de la presentación, en primer lugar, es una pequeña introducción a la resonancia magnética y colangioresonancia, evaluar la vía biliar normal, sus variantes anatómicas y patología por este método diagnóstico, y hablar un poco sobre complicaciones quirúrgicas. La resonancia magnética, como sabemos, es una técnica de confirmación diagnóstica, no es la herramienta inicial. Tenemos la ecografía, la tomografía. Sin embargo, la resonancia magnética, y en particular para las vías biliares, tiene mejor resolución debido a que este método tiene mayor escala de grises, hay una mayor resolución temporal,
Además, no usamos radiación ionizante como en la tomografía y no se han reportado riesgos biológicos. Rápidamente, ¿en qué consiste una resonancia magnética? ¿No? Tenemos el túnel, que es un gran imán, el paciente está en el centro del imán. El campo magnético va a orientar nuestros protones según el campo magnético. En ese momento nosotros vamos a administrar o vamos a soltar una radiofrecuencia. Los que han ingresado a un resonador van a sentir un traqueteo fuerte. Eso es una radiofrecuencia que lo que va a originar o lo que va a ocasionar es que esos protones van a despolarizarse, van a cambiar de vector. Retiramos la radiofrecuencia y el campo magnético nuevamente va a retornar a esos protones según el campo magnético. Eso emite una energía que va a ser captada por una antena y eso se va a transformar en las imágenes. Tenemos resonadores cerrados de alto campo, resonadores abiertos. Para abdomen se recomienda un resonador cerrado de alto campo para tener imágenes de alta resolución. Hablar de resonancia magnética es hablar de las secuencias básicas T1 y T2. ¿Cómo las vamos a reconocer? ¿No? Es básicamente buscando el líquido. El líquido en las secuencias ponderadas en T1 es oscuro, es hipointenso, es de baja señal. Sin embargo, el líquido en las secuencias ponderadas en T2 es hiperintenso, es brillante, es blanco. Entonces, bueno, y entre ambos tenemos una gran escala de grises, como le dije, donde está el hígado, páncreas, vaso. Tenemos una secuencia especial que es la secuencia con supresión grasa, puede ser la secuencia STIR, Dixon, FATSAT. Actualmente hay múltiples formas de suprimir la grasa, sobre todo en T2, en las cuales anulamos la grasa y va a quedar solamente líquido y no va a permitir ver las zonas, por ejemplo, de edema o zonas que podrían confundirse con otra patología, ¿no? Acá tenemos las imágenes básicas, T1 y T2, la vesícula, por ejemplo, acá libre, oscura en T1 y en T2 es hiperintensa. Hablamos un poquito de colangioresonancia, es una técnica ponderada en T2, fuertemente ponderada en T2, es una hidrografía en realidad, y la realizamos tanto en apnea en 6 segundos, una sola toma de aire adquirimos la imagen, o una adquisición volumétrica en la cual el paciente, según su frecuencia respiratoria, la máquina va adquiriendo y va a tomar imágenes volumétricas. ¿Qué permite la colangioresonancia? Una adecuada caracterización anatómica de la vía biliar principal y sus ramas intrahepáticas. Vamos a visualizar también los segmentos sobre la estenosis. Como sabemos, al ser una hidrografía, esto es una ventaja sobre la CEPRE, en la cual podemos ver encima de la zona de estenosis, ¿no? Y además la colangioresonancia se está realizando en el contexto de una resonancia magnética, por tanto podemos observar los órganos adyacentes y que pueden estar condicionando los síndromes obstructivos, por ejemplo. La colangioresonancia no usa contraste, la habitual es una secuencia ponderada en T2, entonces no necesitamos contraste para ver la vía biliar. También existe contrastes hepatoespecíficos que van a ser excretados por la vía biliar y se obtiene una colangioresonancia. Sin embargo, lo que les voy a presentar y lo que usualmente se hace es una técnica ponderada en T2 que no usa contraste. Un poco de estadísticas, el rendimiento general, una sensibilidad del 95%, especificidad del 97%, paralitiasis 92%, neoplasias 88%. La colangio es superior en la CEPRE en algunos casos para ver la litesis intrahepática, y en estenosis postquirúrgica una sensibilidad del 86% y especificidad del 96%. La resonancia y colangioresonancia son métodos de apoyo diagnóstico que se utilizan pues, de una forma no invasiva y ayudarlos para tratar a los pacientes, ¿no? Estas son las imágenes de colangioresonancia 2D. La colangioresonancia, como le digo, es una hidrografía. Vemos la vía biliar, sus ramas secundarias, en este caso hasta un cálculo, y incluso vemos el conducto pancreático, en este caso el duodeno que tiene un poco de líquido. Y también tenemos la colangio 3D, la cual nos permite realizar un postprocesado, un trabajo en la workstation, en la cual podemos verificar lo que está sucediendo en la vía biliar.
segundo punto a tratar es la vía biliar normal, ¿no? Pacientes que llegan a nuestro centro, por ejemplo, en este caso tenía un cálculo en la vesícula biliar y querían descartar coledocolitiasis. Esta es una secuencia ponderada entre 2, el líquido blanco, vemos la vía biliar, vemos el conducto cístico a este nivel, y la colangioresonancia, vemos una vía biliar delgada, debe llegar a 3 o 4 milímetros, vemos las vías biliares intrahepáticas no dilatadas, y la colangiovolumétrica nos permite esto, ¿no? Hacer una reconstrucción, en este caso una semitransparencia, donde vemos el cálculo, y la vía biliar se encuentra normal. Otro paciente, también vemos acá la vía biliar, la colangioresonancia, una vía biliar delgadita, el conducto cístico que llega de la forma clásica, como nos refería el doctor Gamiracio, llega en la pared lateral del tercio medio de la vía biliar principal, y podemos ver las vías biliares intrahepáticas, incluso el conducto pancreático, y la colangiovolumétrica nos permite esta reconstrucción en semitransparencia, donde confirmamos que no hay cálculos en la vía biliar. Este es otro paciente, dos pacientes diferentes en realidad. Tenemos la vía biliar normal y de manera incidental encontramos un páncreas divisum, ¿no? O sea, una variante anatómica, la falta de fusión de los conductos dorsal y ventral con una desembocadura independiente en la papila menor. El siguiente punto que les traigo es hablar un poco sobre variantes de la vía biliar. Hay múltiples variantes, hay múltiples clasificaciones de las variantes de la vía biliares intrahepáticas. Voy a utilizar esta clasificación en la cual sobre todo hay dos más importantes, la tipo C2 y la tipo F. La tipo C2, que es un hepático accesorio o el hepático posterior, va a desembocar directamente en el hepático común. Y en el tipo F es algo parecido, pero va a llegar en conjunto o a la altura del conducto cístico. Estas dos son las más peligrosas para el tratamiento quirúrgico de una vesícula, ¿no? Acá tenemos dos pacientes diferentes en las cuales la colangioresonancia nos permite identificar este conducto accesorio o un hepático derecho, un conducto segmentario bastante delgado que llega de manera independiente a las vías biliares intrahepáticas al conducto hepático común. Por encima de la desembocadura de conducto cístico. De igual manera, en este caso, en esta vesícula se encuentra con las paredes engrosadas y vemos la llegada del conducto cístico, perdón, del conducto hepático accesorio al hepático derecho. El esquema, nuevamente les muestro el hepático posterior derecho llegando al hepático común. Ese es otro caso, un paciente que tenía un diagnóstico de pancreatitis aguda, tenía cálculos en la vesícula biliar y encontramos esto, ¿no? Vemos la vesícula biliar colapsada con unas imágenes por sustracción, llega el conducto cístico y encontramos esta rama accesoria que es más gruesa que la anterior, debe llevar probablemente bilis de 2 segmentos. Y tenemos acá la imagen de la pancreatitis con los cálculos en la vesícula. Es un estudio prequirúrgico y nosotros debemos indicar pues a qué distancia se encuentra de la desembocadura, esta rama accesoria de la desembocadura del conducto cístico. Es muy importante que darles primero que tiene una variante y segundo la localización para que no haya sorpresas en un acto quirúrgico. Es otro paciente, otro Blumberg tipo C2 en la cual la vesícula está llena de piedras con bastante proceso inflamatorio y vemos la llegada independiente de esta rama posterior derecha, en este caso mucho más grande que las anteriores. La vesícula en las imágenes 2D axial llena de piedras, las paredes engrosadas y nuevamente debemos indicar la distancia de la desembocadura de la rama accesoria con el conducto cístico, ¿no? En este caso la vía biliar tiene un pequeño cálculo a este nivel. La tipo F ya es más peligrosa, digamos, porque esta rama posterior derecha va a desembocar en conjunto con el conducto cístico, ¿no? Como vemos acá, llega esta rama gran, una vía biliar bastante gruesa en conjunto con el conducto cístico en una vesícula enferma. En la disección, pues hay que ser bastante cuidadoso para no lesionar a esta vía biliar accesoria. Otro caso, otro pacientito, en este caso ya es diferente, ¿no? Hay una desembocadura del conducto cístico dentro de esta vía biliar. Hay que indicarles
nuestro método diagnóstico podría darles una idea de lo que va a encontrar el cirujano al momento de la disección, ¿no? Es un Bloomberg tipo F, como muestra el esquema, la posterior derecha en conjunto con el conducto cístico y desembocan en conjunto en la vía biliar principal. Hablar un poco sobre la patología de la vesícula biliar y la vía biliar, ¿no? Entonces, las vesículas difíciles, como decía el doctor Gambiracio, en este caso una vesícula, una colitis aguda, como vemos, las paredes muy engrosadas, con un cálculo dentro, incluso hay una formación de nivel, debe tener barro biliar o contenido purulento y mucho proceso inflamatorio, incluso hay líquido libre perihepático, nos habla que está una vesícula con mucho proceso inflamatorio, y la colangioresonancia nos indica que está la vía biliar libre, no hay cálculos en el colédoco, la vía biliar intrahepática no están dilatadas, sin embargo, vemos que el proceso inflamatorio de la vesícula biliar, estas paredes tan gruesas, están condicionando una leve compresión extrínseca sobre la vía biliar, sobre el hepático común, ¿no? La vía biliar adyacente. Y de igual manera, ¿no? Esta vesícula, disecarla debe ser bastante difícil por el proceso inflamatorio que estamos viendo. Este es un caso que llegó hace un par de días, una vesícula muy enferma, ¿no? Como vemos, muy distendida, las paredes gruesas, incluso hay abscesos en la pared superior, con cálculos, perdón, la vesícula muy distendida. Tenemos la colangioresonancia y este es un estudio de difusión. En el estudio de difusión vemos que el contenido vesicular va a restringir, probablemente tiene un contenido purulento y la vía biliar está sin cálculos, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos una reconstrucción, vemos que hay una compresión extrínseca sobre la vía biliar principal, probablemente ya se trate de un mirici, y además encontramos esta vía accesoria que está adyacente a esta vesícula. Tenemos que indicar esto en nuestro informe radiológico para que sea de ayuda en el momento del tratamiento de los pacientes. No somos, como le digo, un método de apoyo diagnóstico y la idea es dar la mayor cantidad de información relevante para el tratamiento de nuestros pacientes. Ese es otro paciente que llegó hace poco, llegó a nuestro centro con ictericia y lo que encontramos es un cálculo enclavado acá en la desembocadura del colédoco. Vemos que hay una dilatación de las vías biliares y nos llama la atención en primer lugar que vemos una vía biliar adicional, una vía biliar que está llegando a este nivel. La vesícula tiene cálculos y su contenido no es tan hiperintenso como el colédoco, entonces por eso no tiene una muy buena representación en la colangioresonancia y nos apoyamos en la colangiovolumétrica. Entramos a la workstation y encontramos la vía accesoria grande y vemos el conducto cístico que está llegando en conjunto. Las dos, tanto la vía biliar, vamos a parar de nuevo, la posterior derecha y el conducto cístico están llegando en conjunto a la pared posterior del colédoco, hacia la parte trasera del colédoco. Entonces, esto también dificulta la disección y hay que reportárselos. Es un Bloomberg tipo F para no tener complicaciones. Esto es lo que llega muy a menudo, ¿no? Ecográficamente encuentran cálculos en la vesícula biliar y nos piden descartar coledocolitiasis, como en este caso, un gran cálculo en la vía biliar, una coledocolitiasis única, probablemente tenía otra litiasis en la desembocadura, por eso la dilatación de la vía biliar principal. Tenemos otros casos en los cuales la vesícula está llena de piedras. En la imagen axial vemos la cabeza del páncreas, el colédoco intrapancreático con una imagen oscura en su interior, que es otro cálculo en la vía biliar. Sin embargo, la imagen coronal ya nos demuestra que no solamente es uno, son múltiples cálculos y la colangioresonancia demuestra lo que estamos viendo, ¿no? Vemos los múltiples cálculos en la vesícula y esta vía biliar llena de piedras, ¿no? Muchos cálculos, no vemos un cálculo enclavado, por eso no hay dilatación de las vías biliares y ese dato también es importante para el procedimiento endoscópico antes de la cirugía. Otro caso clásico que llega a nuestro centro es pacientes con pancreatitis aguda, probablemente biliar, entonces nos piden descartar si hay o no coledocolitiasis. Vemos el páncreas muy edematizado, incrementado de volumen, con mucho cambio inflamatorio peripancreático, líquido
peripancreático, vemos la vesícula, paredes engrosadas, enfermas, con unos calculitos acá pequeños, y ya desde la imagen coronal ponderada en T2 vemos esta imagen oscurita, perdón, que corresponde a un cálculo, y la colangioresonancia lo demuestra, ¿no? Esta es la imagen 2D de la colangiovolumétrica, esta es la imagen radial, y ahí está marcándose el pequeño cálculo que está justo en la desembocadura, está condicionando la dilatación de las vías biliares y muy probablemente asociado a esta pancreatitis aguda bastante severa, ¿no? Este es un caso que yo hace un par de meses. En cuanto a la anatomía, de verdad es el primer caso que veo con tanta claridad. Yo a nuestro centro con una duplicación de la vesícula biliar y cálculos, ¿no? Entonces, tenemos que indicarles a ustedes esta variante anatómica porque la dificultad al momento de la resección hay que hacer doble clipaje. Bueno, ustedes conocen mucho mejor que yo, y esta imagen nos demuestra también que no hay cálculos en la vía biliar, no hay dilatación de las vías biliares, entonces con seguridad se puede resecar esta vesícula doble. Ya hablemos un poco sobre el síndrome de Mirici, que es ya por imágenes es un clásico, ¿no? Lo que sucede, pues, este enclavamiento del cálculo en el bacinete por el proceso inflamatorio empieza a comprimirla extrínsecamente y posteriormente sucede ya una fístula colecisto-coledociana, y que lo podemos encontrar por imágenes, ¿no? La imagen, la colangioresonancia, vemos el cálculo enclavado y hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas con una vesícula pequeña colapsada. Podemos tener de estos síndromes de Mirici un cálculo grande, paredes delgadas, y está condicionando una leve compresión extrínseca de la vía biliar. No hay mucha dilatación, no hay una complicación por imágenes, una complicación mayor en este caso. Sin embargo, podemos tener casos muy severos, ¿no? Como en este caso un paciente con una vesícula muy enferma, las paredes muy engrosadas, con abscesos en las paredes de la vesícula biliar y también en el parénquima hepático adyacente, ¿no? Y encontramos ya este cálculo en el bacinete, y la colangioresonancia va a demostrar eso, ¿no? Vemos el cálculo enclavado en el bacinete, la compresión extrínseca sobre la vía biliar, un Mirici 1 probablemente, pero hay mucho proceso inflamatorio, ¿no? Mucha infección, la vesícula biliar con mucho contenido purulento y grandes abscesos intrahepáticos, ¿no? Probablemente, bueno, esto es algo muy difícil de tratar, probablemente un drenaje percutáneo inicialmente para drenar los abscesos, y quirúrgicamente supongo que debe ser muy difícil tratarlo, ¿no? Otro paciente, un síndrome de Mirici, también con la vesícula biliar distendida, con cálculos, y ya estamos encontrando un pequeño cálculo enclavado en el bacinete. En la imagen axial T2 también demuestra el cálculo en el bacinete, y la colangioresonancia, vemos acá, ¿no? El cálculo está condicionando esta compresión extrínseca sobre la vía biliar, y no solo eso, tiene esta variante anatómica, esta rama accesoria que llega junto con el conducto cístico a este nivel. Entonces estamos hablando de un síndrome de Mirici y además una variante anatómica, un Blumberg tipo F, que va a dificultar aún más el tratamiento quirúrgico de esta vesícula que está llena de piedras. Otro síndrome de Mirici, vemos acá ya una amplia fístula, ¿no? La vesícula biliar está incorporándose a la vía biliar, con cálculos tanto en la vesícula biliar, las paredes gruesas, enfermas, y y en el colédoco, ¿no? La colangioresonancia nuevamente demuestra esta amplia fístula entre la vesícula y la vía biliar principal. Los cálculos como imágenes por sustracción con dilatación de las vías biliares. Fue sometido a una cirugía, resecan la mayor parte de vesícula, dejan un remanente por la dificultad de este caso, y endoscópicamente también le han dejado acá, vemos un drenaje biliar interno, vemos esta imagen lineal oscura que es el drenaje biliar interno, probablemente un stent, pero sin embargo se quedaron dos cálculos que posteriormente deben ser tratados de manera endoscópica. Otro síndrome de Mirici ya llegaba con el tratamiento ya con drenaje biliar interno, paciente no operado, y vemos esto en la colangioresonancia. Vemos que la vesícula prácticamente hace cuerpo con la vía biliar principal, múltiples cálculos
tanto en la vesícula, que está ya adosada a la vía biliar principal, y múltiples cálculos en la vía biliar, y esta imagen lineal oscura que vemos acá es el drenaje biliar interno que ya endoscópicamente fue colocado para tratar de eliminar pues, un poco la presión sobre la vía biliar. Sin embargo, hay dilatación intrahepática, ¿no? El tratamiento quirúrgico de esto es muy difícil, como nos explicará el doctor Gambiracio, ¿no? Finalmente hablaré sobre la lesión quirúrgica de la vía biliar. La resonancia magnética pues, es un método que va a ayudar mucho para determinar, como vamos a ver, una definición bastante larga es la lesión quirúrgica es una obstrucción, ligadura, clipado o estenosis cicatricial o sección parcial o total de la vía biliar principal o de sus variantes o los variantes de los conductos biliares con o sin fuga biliar. Una definición extensa, pero vamos a ver en imágenes, ¿no? Generalmente causadas a confundir el cístico con el colédoco o una variante biliar. La incidencia es un poquito mayor en la colecistectomía laparoscópica que en la colecistectomía convencional, y trae esto pues importantes repercusiones clínicas, económicas, sociales y hasta judiciales, ¿no? Los factores de riesgo ya lo describió el doctor Gambiracio: la edad, obesidad, sexo masculino, la colititis aguda es un riesgo 3 veces mayor, lipomatosis, fibrosis, una vesícula esclerotrófica bastante difícil de tratar, hemorragias locales, hipertensión portal, cirrosis, el síndrome de Mirici en sí ya es una lesión de la vía biliar per se. Y relativos al acto quirúrgico, ¿no? O sea, el entrenamiento y experiencia se reporta que es mayor en las primeras 15 colecistectomías, es decir, durante la residencia, la falla en ocluir el muñón del conducto cístico, plano de disección demasiado profundo. Esto lo he sacado también de una revisión del doctor Strasberg, y tracción excesiva, ¿no? Bueno, este es uno de los primeros casos de una mujer de 47 años. Acudía a nuestro centro con seguida de dolor e ictericia y nos pedían descartar coledocolitiasis. La colangioresonancia demuestra el cálculo, esta imagen por sustracción en el colédoco intrapancreático. La colangio 3D también lo visualiza, y encontramos esta imagen, ¿no? Que es una variante anatómica que va a desembocar en conjunto con el conducto cístico. Se trató de un Blumberg tipo F. Fue sometido a una colecistectomía laparoscópica y viene a un control un mes posterior a la cirugía. Se retiró bien el cálculo y vemos que la cirugía fue prolija, no hubo una lesión de esta vía biliar que llegaba en conjunto con el cístico, ¿no? Es un diagnóstico y tratamiento ideal que debería suceder en todos nuestros pacientes, ¿no? La clasificación del doctor Strasberg de la lesión de vías biliares: tipo A es una fuga de vía biliar con sobre todo en un muñón del conducto cístico. El tipo B es una ligadura de una rama accesoria o aberrante, ¿no? La tipo C es también una lesión de esta vía, pero sin ligadura, por tanto hay una fuga biliar y formación de colecciones. La tipo D es una lesión lateral de la vía biliar, generalmente se reportaba cuando se hacía la colangio intraoperatoria, la cánula atravesaba y podía lesionar la pared contralateral. Sin embargo, ahora se reporta en lesiones térmicas. Y las tipo E son las que corresponden, es una sección completa de la vía biliar principal y corresponde a la clasificación de Bismuth, ¿no? La E1 es a más de 2 centímetros de la confluencia, o sea, hay bastante conducto biliar principal. La E2 a menos de 2 centímetros, la E3 coincide con la confluencia, la E4 una destrucción de la confluencia, y la E5 una lesión de la vía biliar principal y de una rama accesoria. Vamos a ponerles unas imágenes que llegaron a nuestro centro. Es un paciente que llegó 12 días a una resonancia postoperado de 12 días de una colecistectomía. Tenía dolor abdominal, ecográficamente encontraron una colección. La resonancia demuestra la colección en el lecho quirúrgico, y esto encontramos en la colangioresonancia, ¿no? Vemos el calculito enclavado, un cálculo residual, justo en la desembocadura con dilatación de la vía biliar. Esto incrementa la presión y condiciona una probable dehiscencia, como se demuestra en esta imagen 2D de la colangioresonancia. Este es el muñón del conducto cístico con sus válvulas y esta fístula que comunica con la vía biliar, ¿no? O sea, incremento de la presión y empieza la salida de la bilis
Bueno, acá nuestros amigos gastroenterólogos quitan la presión y se va a resolver, ¿no? Otro caso bastante parecido, de igual manera, otro cálculo enclavado, un bilioma en la zona quirúrgica, incluso acá se ve el clip colocado en el muñón del conducto cístico, esta imagen oscura es el clip, y la colangioresonancia demuestra la íntima relación entre el cístico y esta colección, ¿no? Es un Strasberg tipo A, nuevamente asociado a un cálculo en la desembocadura del conducto cístico y el esquema de la fuga biliar a través del muñón del conducto cístico. Es un paciente que acudió a nuestro centro 25 días después de una colecectomía convencional, persistía con dolor y una discreta y lo que quería descartar es una coledocolitiasis. No se descarta la coledocolitiasis en la colangioresonancia, sin embargo, lo que se encuentra es esta ligadura de una rama accesoria, una posterior derecha, y sin fuga biliar, no hay bilioma, ¿no? Entonces, estos son quistes biliares y no hay fuga, como leo, no hay bilioma, es un Strasberg tipo B, como lo demuestra el esquema, ¿no? Hay una ligadura inadvertida de esta rama accesoria. Este es otro paciente que llevó 5 meses después de una colecectomía, dolor, náuseas, y lo que encontramos en la colangioresonancia es esto, ¿no? Una ligadura de una rama accesoria, incluso se ve esta imagen del muñón que quedó en la vía biliar, una ligadura de esta rama accesoria. Ese es otro paciente, acude a nuestro centro 30 días después de una colecectomía laparoscópica, persistía con dolor, náuseas, vómitos, la CEPRE salió normal, las imágenes en T2 axial y coronal ya demuestran estas colecciones, son biliomas en el lecho quirúrgico y también en la curvatura menor del estómago, como vemos acá, y la colangioresonancia demuestra el bilioma y vemos acá una imagen, la vía biliar que está truncada, está una terminación abrupta que comunica con el bilioma, ¿no? Es un Strasberg tipo C, es una lesión de esta vía derecha accesoria o aberrante y con una fuga biliar y la consecuente formación de la vía biliar, del bilioma. No se va a ver en la CEPRE porque esta vía biliar está independiente de la vía biliar principal, ¿no? Entonces, no hay cálculo, la vía biliar está delgada, sin embargo, hay una lesión de esta rama accesoria, un Strasberg tipo C. Pasamos a lesiones mayores, ya lesiones completas de la vía biliar, llegó 30 días de una colecectomía convencional, tuvo un Drenker que se retiró espontáneamente y una lesión del tercio medio de la vía biliar, como vemos acá. Le falta, no se observa la vía biliar, la mitad inferior, la mitad caudal de la vía biliar con un truncamiento abrupto y esta vía biliar va a comunicarse con el bilioma y si medimos son 4 centímetros, corresponde a un Strasberg tipo E1, hay la mitad proximal o la mitad superior de la vía biliar está preservada por donde está sucediendo la fuga debido a esta lesión inadvertida de la vía biliar. Otro caso, llegó 20 días de una colecectomía convencional, leve dolor, ictericia progresiva, descartar litiasis residual, y lo que encontramos es esto, ¿no? La imagen coronal ponderada en T2, vemos ya la dilatación de las vías biliares, el truncamiento de la vía biliar, y vemos acá esta imagen oscura que corresponde a un clipaje de la vía biliar. Como vemos acá la imagen axial también corresponde, esta es una imagen bastante sensible a lo ferromagnético y vemos que esto es metal en la zona de la lesión. Y esto es lo que encontramos en la colangioresonancia, ¿no? Ha habido una sección una sección de parte de la vía biliar y un clipaje inadvertido a un poquito más de 2 centímetros, corresponde a un Strasberg tipo E1 con una consecuente dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Es otro paciente que lleva a nuestro centro, 25 días de una colecectomía laparoscópica, dolor ictericia, lo que llama la atención es el líquido libre, lo que encontramos es un biliperitoneo, y la colangioresonancia demuestra nuevamente esta falta de representación del tercio medio de la vía biliar principal con un truncamiento abrupto, leve dilatación de las vías biliares y midiendo son 12 milímetros, entonces corresponde a un tipo E2, ¿no? O sea, este truncamiento abrupto, biliperitoneo de fuga a través de esta zona, fuga biliar y la dilatación intrahepática. Este es un señor de 60 años con 15 días de dolor abdominal. La colangioresonancia demuestra que hay una colitis crónica calculosa y
además tiene una pancreatitis aguda, ¿no? Vemos el páncreas edematizado con cambios inflamatorios peripancreáticos y vemos que la vía biliar está indemne, delgada, no hay cálculos, el paciente se enfrió el cuadro de la pancreatitis y entró a una cirugía y lamentablemente hubo una lesión de la vía biliar, ¿no? Como vemos acá, ha sido seccionada la mitad proximal de la vía biliar casi hasta el nivel prácticamente de la confluencia de los hepáticos con una dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Otro paciente llegó 20 días de una colectomía laparoscópica, una colitis gangrenosa reportada en la historia, había dolor abdominal, distensión abdominal y lo que encontramos es, en primer lugar, un abundante biliperitoneo, ¿no? Mucha cantidad de líquido libre intraperitoneal, el paciente explicaba el dolor y la distensión abdominal, y lo que encontramos en la colangioresonancia, como le digo, es una hidrografía, vemos el biliperitoneo extenso y también este truncamiento abrupto de la vía biliar principal a nivel de la confluencia de los hepáticos, hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas e incluso se llega a observar esta fuga de bilis de la zona de la lesión de la vía biliar y consecuente biliperitoneo abundante, ¿no? Un Strasberg tipo de 3 con compromiso de la confluencia de los hepáticos. Este otro paciente también operado hace un año, una colectomía laparoscópica, y venía pues con dolor progresivo, una ictericia progresiva, descartar litiasis residual o estenosis posoperatoria era lo que venía en la indicación, y la colangioresonancia demuestra dilatación de las vías biliares, y si nos damos cuenta acá entre las flechas, filiforme la vía biliar, una vía biliar muy, muy delgadita, es un proceso fibrótico cicatricial postquirúrgico y bueno, este paciente creo que fue intervenido con una dilatación con balón a este nivel de Strasberg tipo E3 con compromiso de la confluencia, ¿no? La confluencia está comprometida y la gran dilatación de las vías biliares secundaria a este proceso fibrótico cicatricial, ¿no? Otro paciente llegó con 15 días de una colectomía laparoscópica, leve dolor, descartar coledocolitiasis, lo que encontramos en primer lugar en las imágenes es un bilioma y la colangioresonancia demuestra una lesión, hay una ausencia de la mitad superior de la vía biliar, pero compromete las vías la confluencia, ¿no? Vemos la vía biliar derecha e izquierda disociadas, divorciadas, separadas, con dilatación intrahepática, ¿no? Una lesión ya mayor, un tipo de 4 de Strasberg con un bilioma que se está formando en esta zona, en el lecho quirúrgico, con una gran dilatación, y en el esquema se muestra, igual que en la colangioresonancia, ¿no? Una destrucción de la vía biliar y una disociación de las vías biliares intrahepáticas. Este es otro paciente que llegó a nuestro centro, 18 días de una colicectomía laparoscópica, levictericia y dolor progresivo, y lo que encontramos en la imagen 2D, o imagen ponderada en T2, este bilioma, que es esta zona, y vemos un truncamiento abrupto de las vías biliares. La colangioresonancia nuevamente demuestra esta destrucción o compromiso de la confluencia de los hepáticos principales con esta disociación de las vías biliares intrahepáticas y la falta de representación de la mitad superior de la vía biliar principal, una lesión inadvertida de las vías biliares. El paciente recibió un tratamiento percutáneo, llegó a nuestro centro 4 meses después, un doble pigtail, se resuelve la dilatación intrahepática, pero pues queda pendiente un tratamiento quirúrgico para una derivación virodigestiva y reconstruir estas vías biliares, ¿no? Finalmente es un paciente que llega a nuestro centro con 11 días de una colectomía convencional, una colitis aguda gangrenada, dolor constante, náuseas. En las imágenes 2D encontramos la dilatación de las vías biliares y este truncamiento abrupto de inmediatamente caudal a la confluencia, pero vemos una vía biliar adicional que también tiene un truncamiento abrupto, y la colangioresonancia demuestra la lesión de la vía biliar principal y también de la vía de una rama accesoria, una posterior derecha probablemente, y es un Strasberg tipo E5, ¿no? Lesión de la vía biliar principal y de la vía biliar accesoria. Bueno, los puntos clave de la charlita que acabo de terminar es, en primer lugar, la resonancia magnética y colangioresonancia, en conjunto siempre, tiene un alto rendimiento para el diagnóstico de la colelitiasis y la coledocolitiasis.
también para diagnosticar las variantes anatómicas de las vías biliares y reportárselas para la ayuda en el tratamiento del paciente, y un alto rendimiento para diagnosticar procesos inflamatorios, como hemos visto, esos cambios inflamatorios, la pus en las paredes de la vesícula o abscesos, y diagnosticar pues el síndrome de Mirici. Y también para determinar el nivel de la lesión quirúrgica de la vía biliar, podemos clasificarla por resonancia magnética y esto tiene pronóstico. Mientras más alto sea, el pronóstico es peor en el paciente. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias, doctor Elder Silva. Bueno, en aras del tiempo me voy a permitir, doctor Elder, hacerle dos preguntas aprovechando que está en plena exposición, a fin de que la primera es bastante frecuente, uno la escucha bastante. ¿Cuáles son las contraindicaciones para que un paciente acuda, o sea, la indicación de una resonancia magnética? Y la segunda es, que va con la primera, es los clips de titanio, ¿tienen algún efecto para efectos del manejo con resonancia? Y antes de terminar, quisiera también preguntarle, ustedes hay pacientes con colecistitis aguda que según la guía japonesa, si son moderados o graves, y dependiendo del cuadro clínico, el paciente puede ser sometido a una colecistostomía percutánea. ¿Ustedes hacen colecistostomías percutáneas en los pacientes? ¿En qué casos? Esas serían las preguntas que le voy a agradecernos de un alcance. Le respondo, doctor, las primeras dos, que la resonancia magnética como es un gran imán, entonces lo que está contraindicado en primer lugar son la mayor parte de marcapasos. Actualmente ya hay marcapasos que son compatibles en algunas prótesis que tienen mucho componente de hierro, podrían causar algún problema, y los clips de titanio que se colocan no causan ningún problema, ¿no? Los clips aneurismáticos cerebrales antiguos sí eran contraindicación absoluta, sin embargo los clips actuales ya no son contraindicación, son compatibles, hacemos a diario ya resonancias magnéticas cerebrales en pacientes con clips aneurismáticos, ¿no? Así es. En cuanto, nosotros no hacemos radiología intervencionista, solo hacemos diagnóstico. No sé si las colecistectomías percutáneas en algún centro lo están haciendo, supongo que en hospitales grandes como el Rebeliario o Almenara deben estar haciéndolo, ¿no? Ok, muy amable, doctor, muchas gracias. Muy gentil, ha sido una bonita exposición. Gracias. Muy bien, me voy a permitir pedirle al doctor Gambiracio, si tiene la gentileza, respecto a lo siguiente. Sabemos que la colecistitis aguda es uno de los cuadros más frecuentes en ofrecernos la dificultad de una vesícula difícil. Dentro de esto, en su exposición hemos escuchado uno de los requisitos para evaluar calidad de la formación de los médicos o de los cirujanos particularmente, el uso de la colangiografía intraoperatoria, ¿verdad? Y en algunos casos la norma dice, si no tienes colangio, no puedes hacer colangio, no operes, suspende la cirugía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el espacio que ocupa la colangiografía intraoperatoria en este momento, en opinión suya? Uno. Y segundo, ¿qué hay respecto al verde de indocianina para efectos de evaluar la anatomía de la vía biliar y evitar lesiones en el intraoperatorio? Lo escuchamos, doctor Gambiracio. A ver, muy interesante pregunta, doctor Villanueva. Vamos a ver, hablando con sinceridad, yo me entrené en la escuela del doctor Baraco y doctor Barbosa, y nosotros aprendimos a hacer colangiografías intraoperatorias a todos los pacientes, lo cual significaba que el interno o recién de primer año tenía que cargar un enorme equipo portátil, irradiar a todos y poner unas placas y tomar una imagen en absolutamente todas las cirugías de vesícula abiertas. Nosotros tuvimos el entrenamiento justo en el periodo de tránsito y luego comenzamos a hacer colecistectomías laparoscópicas. Lo que ha pasado en la realidad es que hemos pasado a hacer colangiografías intraoperatorias a todos los pacientes, a hacerla selectivamente y cada vez menos, porque contando a veces con la resonancia magnética tan cerca y tan rápida y que no requiere a veces hacer tanto aparataje en sala de operaciones, lo hacemos menos de lo que idealmente debería hacerse. Pero sí estoy de acuerdo y opino que en los programas de entrenamiento de residente debe ser el uso liberal.
Además, es una manera de monitorizar la calidad del trabajo y poder supervisar al residente y evitar lesiones de vía biliar. Como decía hace un rato, algunos programas de residencia obligan al residente a tomar una colágeno intraoperatoria y que un asistente o un médico, digamos, ya entrenado, un profesor, vea esa imagen para que le permita clipar. Eso es una manera de hacer las cosas. En algunos lugares donde hacen mucho intervencionismo biliar, los mismos cirujanos aplican también la colangiografía intraoperatoria como un paso previo a eso, ¿no? Entonces creo que sería saludable retomar un poco esos hábitos iniciales de hacer más colangiografía intraoperatoria y dedicar esos minutos extras de tiempo a tener una imagen que cuando uno conoce el camino dice que no la necesita, pero en momentos de riesgo sí puede ser muy útil. No tenemos experiencia personal con el verde indocyanina, recién han entrado hace poco equipos al Perú, sin embargo hemos participado en charlas y discusiones y en presentaciones del sistema. Creo que es una herramienta que en un futuro muy cercano se va a extender mucho, y no solo para la evaluación de vía biliar, sino para evaluar la calidad de la vasculatura, sobre todo resecciones intestinales, cirugías de cáncer, reoperaciones de bariátrica, en fin. O sea, uno puede tener una muy buena evaluación de la calidad del riego arterial y venoso en una zona donde uno solo lo juzga por el color de la víscera. Y para tener una imagen de mejor calidad de la vía biliar, creo que va a ser muy bueno. Eso va a significar que las torres que comiencen a usarse tengan esa capacidad de captar el contraste, y que el contraste tenga un precio razonable, ¿no? Si esas dos cosas se dan juntas, creo que va a ser una herramienta de mucho uso en un futuro próximo, ¿no? No es aún un estándar acá, recién ha entrado el equipo, pero en un futuro cercano sí, va a ser muy útil. Sí, bueno, es parte de la realidad actual, ¿no? Y la tecnología es la que da todos los apoyos necesarios en beneficio del paciente. Un escenario, le voy a poner un escenario 1. Usted entra a sala de operaciones y se encuentra con una fuerte sospecha y hace una colangio y encuentra cálculos en la vía biliar. Ok, mi pregunta es, en pacientes que tienen litiasis coledociana y uno va a intervenir, y eventualmente la pregunta es, esos cálculos y usted quiere que la vía biliar no es necesario aperturar, ¿pide que le hagan la CEPRE en el intraoperatorio? Nosotros, por razones prácticas, Le por escuché equipamiento, algo de eso en algún momento, ¿verdad? sí, Que había tenido ese procedimiento llamado el rendezvous, en cual el endoscopista, intervencionista, entra y requiere un espacio junto al tubo orotraqueal para poder trabajar a través del esófago, llegar a la vía biliar en una posición que no es la habitual. O sea, ya es incómodo para el endoscopista. Entonces, no es fácil. En nuestra práctica rutinaria no hacemos ese procedimiento. No tenemos la experiencia haciendo rendezvous, que es mientras el endoscopista está entrando a la vía biliar, nosotros estamos entrando por vía laparoscópica. O sea, eso lo hacemos o antes o después. Y yo creo que hay que ser honesto. Hacer una exploración de vías biliares bien hecha implica tener equipo. Y el equipo debe ser coledooscopio, sonda de Fogarty, las canastillas y una buena radiología dinámica intraoperatoria. Hacer una vía biliar abriendo el coledo y comenzar a hurgar y explorar con instrumentos rígidos y sin imagen no es bueno. O sea, si no se va a hacer con todo el equipamiento, creo que es arriesgar al paciente. Y el equipamiento incluye todo eso. Entonces, hay que tener todo eso para explorar bien una vía biliar, ¿no? Correcto. ¿No? Y no estaba mencionando el ecógrafo intraoperatorio de 12 milímetros, que también es muy útil para poder mirar la vía biliar. Pero digamos que sin tener ecógrafo, con coledoscopio, con todas las ondas y radiología de arco en C, se puede hacer, por supuesto. De acuerdo. Hecha la CEPRE y retirados los cálculos, ¿en qué tiempo entran a operar la vesícula? Nosotros entramos en el mismo internamiento habitualmente al día siguiente, digamos, ¿no? Horas más, horas menos. Al día siguiente porque nos permite saber que el paciente no está haciendo una complicación grave de pancreatitis severa post-CEPRE. Un paciente que tiene una CEPRE y al día siguiente tiene un dolor severo, un dolor que no mejora con opiáceos y dispara las amilasas, está haciendo una pancreatitis post-CEPRE y hay que esperar para sacar la vesícula. Uno está sacando la vesícula para evitar eventos futuros, no para modificar el curso de esa enfermedad. Entonces nosotros esperamos normalmente 24 horas, si el paciente está bien, hacemos la colestectomía laparoscópica y el paciente sale al día siguiente o esa misma noche si fuera necesario, ¿no?
Ese es el tiempo que nos damos siempre de espera para esa situación específica. Abierto el colédoco, haciendo la exploración y extirpado los cálculos que eventualmente puedan estar, etcétera, etcétera. ¿Cierre primario o drenaje, o se deja una sonda de Kerr, etcétera, etcétera, y drenaje complementario? ¿Cuál es el desarrollo final de...? Bueno, la tendencia actual es a cierre primario siempre y cuando uno tenga un buen drenaje natural, o sea, tenga un buen esfínter hacia abajo. Si uno tiene un esfínter enfermo y hace cierre primario, va a reventar. Incremento de presión en la vía biliar, en resumen. Claro. ¿no? Pero la realidad es que uno puede mirar muchas salas de operaciones y a veces ya no hay drenaje de Kerr en las salas de operaciones. Es un poco una antiguaya. Creo que por ahí tenemos siempre drenaje de Kerr 12 y 14 guardados, antiguos de látex, pero incluso es un insumo que no se vende, no se comercializa rutinariamente. Entonces, la tendencia está haciendo que el insumo, ese producto, deje de tenerse, ¿no? O sea, entonces, yo creo que el futuro de cierre primario se va a sentar mucho más, pero eso implica que uno tenga alguna manera de demostrar, ya sea con una colaje operatoria, con una imagen, que tiene un esfínter sano y que va a haber un buen drenaje. Si no, es mejor dejar algún drenaje. La otra opción es un dren transístico, en fin, otro tipo de drenes, ¿no? Pero en la realidad, y lo pueden confirmar los cirujanos, es que uno se pone a revisar la sala de operaciones y cada vez va a encontrar menos drenes de Kerr. Sí, el dren transístico viene a ser un intermedio entre las dos decisiones, ¿no? Ayuda a descomprimir y al mismo tiempo nos permite hacer colangiografía de control en el postoperatorio, además, que ya es una gran ventaja. Doctor Segarra, yo quería preguntarle a usted ¿qué criterios tiene como médico clínico, gastroenterólogo, cuando recibe un paciente para ya presumir, antes de enviarlo con el doctor Gambiracio y que se encargue del problema final, antes de enviarlo con el cirujano, usted ya tiene criterios con los cuales puede decir, este va a ser un caso difícil, ya esta vesícula va a ser terrible para el cirujano, para cualquiera, acá o en la China, porque más o menos es la definición de un cuadro difícil. ¿Qué criterios son los que clínicamente pueden inducirlo ya a tener esa premisa, doctor Segarra? Buenas noches, gracias por la pregunta. En realidad, lo ideal para nosotros siempre es importante en coledocolitiasis, lo ideal es tener la resonancia y muchas veces he conversado con el doctor Silva sobre algunos casos puntuales. Ahora, en la realidad, si es que no tenemos resonancia, tenemos una ecografía y nos dicen que hay un cálculo o hay dilatación de la vía biliar con sospecha de una imagen de un cálculo. El criterio clínico para mí es el tema de la ictericia. O sea, la ictericia para mí y algunos pacientes con ictericia sin dolor, o sea, sin mucho dolor, pero bien ictéricos, bilirrubinas, estoy hablando de 6, 7, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen cálculos y la parte distal de la vía biliar bastante delgada, ¿no? Esto no está escrito, esto es básicamente un poco la experiencia que hemos visto. Pacientes jóvenes con aparentes cálculos pequeños, pero muy ictéricos, es porque tiene el cálculo enclavado en el tercio medio de la vía biliar y la vía biliar bastante delgada. Entonces, ese es un primer punto. El otro punto que nosotros vemos es cuando vemos al paciente ictérico y la vía biliar la mencionan delgada. Yo me imagino que nuestros amigos los ecografistas están viendo la parte distal que está delgada, pero la parte superior, pues, es la zona que está dilatada. Entonces, eso también nos genera suspicacia. Y lo otro, una fosfatasa alcalina elevada, estoy hablando alrededor de 800, 1000, no dejo de pensar en una neoplasia, ¿no? Entonces, yo creo que y asociado al cuadro clínico también sería muy importante para nosotros, ¿no? Me han hecho una pregunta respecto a, usted nos dice que haciendo una CEPRE para efecto de la sospecha tumoral ante una estenosis, hacen el cepillado, ¿verdad? Endoscópico y una biopsia, con lo cual haciendo la citología llegamos casi a un 60-70% de efectividad diagnóstica. Pero la pregunta que me hacen es, frente a una colangitis autoinmune,
también hacen cepillado y hacen la sensibilidad. Claro, ¿Qué alternativas toman ante la sospecha de una colangitis autoinmune? ok. A ver, no sé si el concepto de colangitis autoinmune se le llama lo que ahora conocemos como, lo que antes se conocía como cirrosis biliar primaria, ¿ok? La cirrosis biliar primaria cambió un poco el nombre en algunos La conceptos como colangitis colangitis autoinmune. esclerosante, que era el término que también se usaba, ¿no? La colangitis esclerosante es distinta. Lo que yo creo que va la relación a la pregunta es por una patología bien interesante que son las pancreatitis autoinmunes que pueden generar estenosis y no ser y no requerir ningún manejo, discúlpeme, endoscópico. He visto algunos casos así. Voy a comentar brevemente que llegó una paciente que presentaba una estenosis, ictericia, fosfatasas elevadas, y curiosamente, para suerte de ella, le agarró la pandemia. Entonces, cuando regresó a control, pues había mejorado. Y la imagen era de una resonancia, era sospechosa de un NM, para colocar, para tomar biopsias y todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno ve que han mejorado las bilirrubinas en una neoplasia, que la fosfatasa mejoró en una neoplasia, entonces acá hay algo aquí, hay algo raro. Y bueno, le pedimos un control de la resonancia y lo que nos arrojó es que era una, textualmente decía, pancreatitis autoinmune versus un linfoma del páncreas. Bueno, al final, para hacerla corta, resultó ser una pancreatitis autoinmune y el tratamiento con inmunosupresores fue bastante bueno. La paciente sigue ahí. En algún momento podremos discutir las imágenes porque son bastante interesantes y no requieren tratamiento, pero yo me imagino que muchos de los casos se pueden confundir y pueden quedar con un stent o puede quedar cierta subjetividad. En caso de coledocolitiasis, el ecodoppler, ¿en qué medida ayuda y para cuándo se usa? ¿Cuándo es la indicación adecuada? Claro, en coledocolitiasis, en sospecha de coledocolitiasis, si tú tienes un ecoendoscopio a la mano, fácilmente podrías inclusive evitar un poco hasta la resonancia, hasta la colangioresonancia, pero los equipos Doppler o la econdoscopía tiene limitaciones para ver las lesiones o los cálculos que están, por ejemplo, un cálculo que está muy arriba en la parte superior de la vía biliar, ¿no? Generalmente ven mejor los cálculos distales, ¿no? Nosotros, o se puede emplear en esos casos, por ejemplo, donde hay esas sospechas de disfunción del esfínter de Oddi o fibrosis de la papila, en esos casos donde hay esa confusión en el sentido porque el paciente tiene dolor, pero las pruebas de función hepática no son tan claras, ¿no? Las clásicas papilitis que habían antes. Las papilitis que por ahí yo tengo algunos conceptos donde, digamos eso, por ejemplo, cuando me dicen, hacemos una papilotomía y en la resonancia sale como una pequeña estenosis, no, es que seguramente la papila se ha fibrosado, eso por lo general no ocurre, entonces yo siento que debe haber algo ahí, de repente una lesión, algo más ahí, ¿no? En esos casos. Muchas gracias, doctor Segarra, muy gentil. Doctor Gambiracio, en estos últimos tiempos ya estamos hablando de tecnología mucho más avanzada, estamos hablando de robótica, por ejemplo, ¿verdad? Todos hemos visto y hemos incluso asistido para poder trabajar con el robot, etcétera, etcétera. Sabemos de todas las ventajas que tiene. ¿Qué espacio tiene el robot en este momento en el manejo de colecistitis en general y en particular con colecistitis difícil? Y entre cirugía laparoscópica y robótica, ¿cómo van las cosas? Bueno, a ver, primero tenemos que comenzar por el hecho real y triste que no hay ningún robot quirúrgico en el Perú todavía. Entonces, habiendo ya yo creo toda Latinoamérica, probablemente Ecuador no tenga, y Paraguay, pero los demás países sí lo tienen, y habiendo pues ya miles de robots en el mundo, ¿no? Entonces tenemos un retraso tecnológico muy importante. Entonces, siendo realistas, creo que el robot
cuando llegue, que esperemos que sea pronto, se va a aplicar a los casos en los que hay demostración clarísima de su eficacia y eficiencia, ¿no? Cirugías de neoplasia, la neoplasia prostática para poder hacer buenas disecciones ganglionares, ginecología oncológica, cirugía de obesidad extrema, cirugía de pancreática laparoscópica, cirugía muy avanzada, cirugía cardíaca. Entonces, yo no creo, la verdad no creo que tenga un espacio muy importante en la cirugía de vesícula difícil, porque la vesícula difícil va más que por la dificultad técnica de destreza manual, por la dificultad de la toma de decisiones. Y por eso es que Strasberg apunta más a eso, de cómo tener el concepto claro de qué hacer y qué no hacer, más que tener un robot. Yo creo que ahí no. Sí me ha sorprendido, en el último año y medio, 2 años que he estado, digamos, acudiendo últimamente a los cursos virtuales, en la facilidad que el robot permite para operar patología herniaria. Uno dice, acá operamos hernias TAP, TEP, con instrumentos rígidos, y es un poco como operar con palitos chinos largos. Y lo hacemos bien, el resultado es bueno. Bueno, si uno ve la cirugía robótica de la hernia, es una cirugía hermosa, una cirugía que es muy delicada. Entonces, cuando tengamos robots, y muchos, probablemente podamos usarlos para cirugías en las que la indicación no es tan rígida. Creo que cuando los primeros que lleguen, se usarán esos casos que he mencionado, ¿no? Yo no me imagino en los años próximos usando robot para operar vesículas difíciles, la verdad, porque con robot y sin robot, una vesícula que tiene un plastrón que es irresecable, indisecable, va a seguirlo siendo igual, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso en este momento, y esperemos que lleguen pronto, eso sí. Bien, muchas gracias, doctor. Para terminar, y en aras del tiempo, ya nos hemos pasado un buen espacio, quiero dar las gracias a ustedes, y ha sido una noche bastante interesante. Las participaciones han sido extraordinarias. Muchas gracias a nombre de la academia. Y me gustaría, doctor Aurelio Gambiracio, pedirle sí que nos hable para terminar con la importancia que tiene el factor humano en el acto de encontrarse frente a un paciente, que a veces nos olvidamos un poco, hablamos de la tecnología, todo, el factor humano, el cirujano, de cómo formarse, quién debe hacer, evitar el egocentrismo, el aceptar la humildad en casos difíciles, etcétera, etcétera. Ese mensaje me gustaría escucharlo. Bueno, yo suscribo sus palabras, doctor Villanueva, usted ya lo dijo, ¿no? O sea, creo que casi todos los que estamos en este foro somos cirujanos de diferentes áreas. Yo me siento privilegiado en poder presentar algo de mi experiencia ante este grupo tan selecto, la élite de la cirugía nacional, y cada uno en su área, o sea, ha sufrido y ha padecido los problemas, ¿no? Creo que uno se hace el cirujano con los años y va aprendiendo en base a experiencias de los maestros, experiencias propias y muchos golpes, ¿no? Uno de mis maestros, el doctor Barbosa, nos dijo una vez, ¿no?, que cuando uno tiene que operar a un paciente pierde años de vida, ¿no? Uno sabe que uno está poniendo su vida, su calidad de vida y su seguridad familiar a veces en las cosas que hace. Sin embargo, uno persiste en esto porque hay un tema de vocación. Entonces, el residente en entrenamiento no solo debe aprender las destrezas técnicas, sino la responsabilidad, el trabajo en equipo, la humildad, el saber cuándo pedir ayuda y rodearse de la gente más capaz posible, ¿no? Yo he tenido un poco la fortuna de poder convocar en esta sesión de hoy al doctor Segarra, que es un gastroenterólogo que trabaja en la clínica con nosotros, el doctor Silva, que es radiólogo especialista en resonancia, también trabaja con nosotros. Entonces, uno compartiendo los casos, problemas y conversando y evaluando juntos, avanza, ¿no? Creo que es un poco la lección para los cirujanos jóvenes que han decidido este largo, interesante, duro, fascinante camino de la cirugía, ¿no? Muchas gracias por la invitación, doctor Villanueva. Qué ocurrencia. Muchas gracias a los ponentes. De parte mía doy por finalizado y le paso a la doctora Zarela y a la presidenta de la academia para que den por terminada la sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Villanueva. En realidad, interesantísima mesa redonda. El agradecimiento a los ponentes. Saludos hay en el chat, incluso desde Brasil.
al doctor Gambiracio, al doctor Segarra, al doctor Silva. Voy a darle la palabra a la señora presidenta de la Academia Peruana de Cirugía para sus palabras de despedida. Adelante, doctora Azucena Dávila. Disculpe, he tenido unos problemas de tecnología. El equipo, doctora. Señores académicos, y siguen los problemas. Señores académicos, quiero agradecer su permanencia en esta sesión científica que ha sido estupenda. Agradecemos a los expositores y creo que para suscribir lo dicho por el doctor Gambiracio es importante el factor humano, ser ético en sus limitaciones, cualquiera que sea la cirugía que estemos realizando, pedir ayuda, voltear y no ser yoístas. Creo que está en eso el éxito, pensando en el paciente y en la persona que está haciendo la cirugía, quién me acompaña, y en el ser humano que tengo yo delante en la mesa de operación. Quiero agradecer a toda la concurrencia del día de hoy, así como al comité científico por el excelente tema elegido, y así como los ponentes que son de primera línea. Antes de dar por terminada la reunión, quiero en forma personal y a nombre del Consejo Directivo felicitar al doctor Daniel Enrique Haro Yaro como expresidente de nuestra institución por la estupenda, excelente y bien hecha publicación hecha en el fondo editorial del Colegio Médico. Si bien es cierto, él ya nos tiene acostumbrados a esta gran calidad de publicaciones, no por ello debemos dejar de felicitarlo y resaltar sus valores. Señores académicos y distinguida concurrencia, muchísimas gracias por su presencia.